Hola, buenas tardes. En nombre de los libros del Perro Editorial y de Librería Gorilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de La Vorágine, Lo Visceral, El Vértice Filoso y Lo Vacante Fato de Kira Galván. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Kira Galván, y de Mercedes Alvarado en los comentarios. Bienvenidos. Tienen mucho calor. Sí. Nosotras también tenemos mucho calor. Pensábamos que el calentamiento global le iba a tocar como dentro de 2 generaciones y nos ha hecho el honor de permitirnos verles suceder. Entonces, bueno, gracias por estar aquí en una muy calurosa tarde de esta primavera perpetua. Primero, bueno, gracias a Librería Bonilla, que siempre nos invita, suceden cosas interesantes aquí. Muchas gracias. A los libros del perro. A mi queridísima Kira, muchas gracias. Muchas gracias. Yo le dije a Kira el otro día, y lo voy a confesar delante de ustedes sin pudor, porque ahora sí así se me calma la nervia. La Mercedes, lectora de 20 años, hoy siente que está leyendo junto a su ídola de la poesía. Muchas gracias. A lo mejor sí tenía que empezar así porque, bueno, vamos a hablar de este libro que se llama La Vorágine, Lo Visceral, El Vértice Filoso y Lo Vacante Fato, que parece un título muy largo, y sí, es largo, porque el duelo también es absurdamente largo. Y quizá antes de hablar de este, hilándolo con lo anterior, yo quisiera decir que para muchas de nosotras que te leímos desde Un pequeño moretón en la piel de nadie, que se publica en 1984, ya había ahí rastros, ¿no? Y creo que una sabe que está escribiendo una historia, una sabe quizá que todos los libros terminan por ser un solo libro. Gloria Hervitz lo supo mucho mejor que nosotras, y en lugar de inventarse muchos títulos para los libros, hizo uno solo y ahí va todo, ¿no? Y me parece como de las decisiones más brillantes en la poesía mexicana, aquel libro de Migraciones que conjunta toda una vida, porque al final sí, una va escribiendo una sola vida, ¿no? Entonces, desde aquel Un pequeño monitor en la piel de nadie ya veíamos algunos poemas en los que Kira hablaba de querer bailar el jarabe tapatío junto a alguien o no, y hablarse en distintas lenguas, y esos paisajes que se iban desdibujando, ¿no? Sí, yo intenté ser una ama de casa, pero lo que me salió es esto y esto es lo que soy, y el amor nos está sucediendo, ¿no? De ahí acá obviamente hay muchísima vida, 40 años. En 42, del 84 para acá, 42, ¿no? 40 años de vida con Arturo, a quien ya intuíamos en aquel primer libro, y que fuimos viendo mucho tiempo después, ¿no? Quiero hacer una parada así estratégica en un libro que se llama La Cuestión Palpitante. Sí, La Cuestión Palpitante, que publicaste en la pandemia, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, lo escribí durante la pandemia. Ajá. Sí, claro, que fue hecho en la pandemia, made in pandemia, ¿no? Made in COVID. Y es un libro que a mí me gusta mucho, tiene la estructura de un closet. Literalmente, cuando ustedes lo abran, van a encontrar dibujado un closet, y entonces podemos ir al cajón del fondo y ver que ahí está la pata falsa de la abuela Francisca, que venía viajando en un tren y de la que luego heredamos muchos dolores, ¿no? Y viene también la madre que yo no quería ser y que terminé siendo, ¿no? Es decir, has escrito de tu propia historia familiar toda la vida, ¿no? Que creo que esa es una de las razones por las que muchas de nosotras conectamos con tu poesía, que nos vamos encontrando ahí siempre, ¿no? Pienso también en Frente a la tumba de Dylan Thomas, una Kira que ella cree que ya no es tan joven, quizás si eres muy joven ahí todavía, ¿no? Con estos chiquillos muy chiquillos que iban dando lata, tú peleada con Arturo el día que por fin habías llegado frente a la tumba de aquel poeta al que habías admirado tanto, y solo llovía y todo parecía suceder mal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la poesía? ¿Dónde está? Que es de alguna manera un poema que abre esa puerta a la vulnerabilidad, ¿no? Llegué, estoy aquí, y aún así no me alcanza, y soy una persona vulnerable porque soy una persona.
tenía que existir todo eso y todos esos libros para que llegáramos justo a este. Algo así. Sí, ¿no? Entonces, bueno, como tu lectora asidua, digo con mucho gusto que he reconocido pasos intermedios del camino para llegar aquí y algunas referencias incluso, pues como que te autorreferencias, yo no sé si lo hiciste intencional o no intencionalmente, al menos en lo literario, aunque sí estás referenciando desde luego tu propia historia. Y llegamos a un libro en el que la vulnerabilidad, que es una cosa que tú has trabajado muchísimo, ¿no? El reconocimiento de soy una mujer vulnerable y sin embargo me sigo moviendo y sigo caminando y sigo lavando los trastes, aunque esté enojada porque tengo que lavar los trastes. Y esa vulnerabilidad abre aquí un diálogo con el duelo, en el que el duelo va a ser un espacio en el tiempo, ¿no? El duelo como 5 momentos. Este libro tiene 5 partes, que ahora también quiero que me cuentes por qué. Todos los poemas de este libro empiezan con V. Nos lo tienes que contar, por favor. Pero creo que lo primero que pasa en este libro es que hay un espacio de tiempo que se abre dentro del tiempo, como un oasis dentro de la laguna del tiempo. Y dentro de ese oasis suceden muchas cosas. Y el vacío no es vacío. Pero cuéntanos por qué todos los poemas tienen que empezar con V, bueno, y los fragmentos también. Vamos a empezar por ahí. Yo también quiero agradecer a la librería Bonilla por el espacio, el tiempo, como siempre. ¿No se oye? Ahora sí, ¿se oye mejor? Quiero agradecer a la librería Bonilla y, por supuesto, a Mercedes, que desde que la conocí hemos tenido esta coincidencia de sensibilidades, de pensamiento, de amor por la poesía y admiración mutua. Bueno, pues les voy a contar por qué todos los poemas de este libro empiezan con V, porque empezando por el título, que creo que sí en algún momento dado se discutió que si lo acortaba, que porque era un título muy largo, pero yo quería que de alguna manera en el título se comunicara, si es posible, ¿verdad? Porque pues es un poco imposible pensarlo, pero que en estas 4 partes del título se comunicara un poco lo que hay adentro del libro. Y entonces era, ¿qué es el duelo? Pues el duelo es como una vorágine, porque es como ese torbellino que te envuelve de repente y te levanta y te lleva y te deja tirado por ahí. Y lo visceral, porque también pues tiene que ver con las vísceras. Todo lo que sientes está pegado a las vísceras, nace en las vísceras. Luego el vértice filoso, porque era como tratar de dar a entender que estás caminando como por el filo de un cuchillo, ¿no? Como encima del filo de un cuchillo. Y lo vacante fatuo en este caso, era como tratar de describir ese vacío que queda y que en algún momento dado te lo cuestionas si es pues como vanidad, por eso un poco el llamarle fatuo, pero entonces después del título hice una lista de palabras de muchas de las emociones que yo sentía o de los verbos que podían describir, y muchos de ellos encajaban con la V. Y entonces a partir de ahí fue como esta idea de que todo el libro tuviera que ver, o sea, que cada título de cada poema fuera a partir de una palabra con V, y se convirtió en lo que unió todo el libro, de alguna manera.
¿no? Está bien padre porque yo estaba pensando también en la V como una letra que marca una decisión, ¿no? Siempre hay un espacio ahí, no sé, la A tiene un palito y la E tiene una, también, como casi todas las letras, no todas, pero casi todas, tienen signos en medio y la V siempre es como un recipiente. Bueno, no lo había pensado, pero si te pones a ver, hay muchísimos simbolismos, puede inclusive simbolizar la matriz femenina y un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, quería hablar un poco de esto del vacío. A ver, pienso en una película de Sally Potter, que es esta directora inglesa maravillosa. La película se llama Jess. Y entonces la primera escena, no se las estoy spoilereando, es la primera escena y háganse el favor de verla, de verdad. Háganse ese favor. Es esta familia, bueno, esta pareja con mucho dinero que vive en una mansión enorme en Londres y la primera escena es la chica que hace la limpieza y va levantando cosas a través de la casa y se echa un monólogo precioso. ¿Has visto esa película? Se echa un monólogo precioso hablando de lo que sí hay y entonces dice, no es que no haya algo, sí hay. Todo es yes, ¿no? Lo que sí hay y ahí es donde te das cuenta de lo que falta, ¿no? Me parece como una gran apertura para una obra que habla del vacío y lo que añoramos. Y pensaba ahora en esto, ¿no? Lo relaciono con lo que haces aquí en este libro. Tienes partes en las que vas a rememorar ese amor, ¿no? Como aquello que perdí. Y entonces aquí el amor es inasible, es absolutamente inasible. El amor hace que lo extraordinario suceda, que la magia ocupe el espacio, que las cosas muy poco comunes existan. Pero cuando estás hablando del vacío, el vacío se puede nombrar y tocar y hay cosas específicas que creo que es lo que más me gusta de este libro, es que encontraste la manera de hacer que el vacío recaiga en cosas específicas, en momentos específicos. Cuéntanos eso. Pues no sabía que lo había logrado. Lo lograste muy bien. Pues no sé, fue como precisamente ponerle carne al vacío, porque en un momento dado se vuelve tan presente el vacío que pues que se vuelve carne, podríamos decirlo. Es que ustedes lo tienen que escuchar. Porque ya la poeta ya lo escribió. Bueno, Mercedes me pide que lea que se llama Valija Vencida. Te fuiste bajo las cuerdas del Susleciel de París, de Jackie Terrazón. Te escondiste en el envés de las hojas, en los pliegues de la sogue, en la luminosidad de la noche, entre las notas del piano de Heinali. Habitas en el lado oscuro de las cosas, en el anverso de la Vía Láctea, en las palmas de mis manos, aunque ya no en el tacto de mi cuerpo, sino en las gotas de lluvia, en el sofoco del mediodía, en la soledad de los signos, en el brocal de mi pecho y en la urdimbre de mi red capilar. Eres la luna bajo la borrasca que no puedo tocar y cuya distancia apenas imagino. Eres incansable como quimera, como centauro alado. Tras los espejos solo encuentro el reflejo invertido del mundo que destila un azogue hermético. Un recóndito hueco en la palabra mercurial que regresa como eco de mi voz destemplada. Y lo cotidiano es una cosa que tú has trabajado mucho a lo largo de todo lo que has escrito, ¿no? Todo tu trabajo está muy anclado siempre en los objetos. Es decir, como esta manera de anclar lo más pesado a las cosas que parecen más nimias, ¿no? Sí. ¿Y cómo le hiciste para que el dolor te cupiera ahí, Kira? Ay, O sea, ¿cómo lograste meterlo ahí? pues no sé, la verdad, yo siento que este libro me costó muchísimo trabajo, o sea,
muchísimo trabajo en el sentido de que pues no estaba yo segura si iba yo a poder comunicar lo que sentía, porque a veces era tan complejo, a veces era la, ¿cómo podemos decir? La revoltura de tantas emociones y algunas de ellas contradictorias que no estaba yo segura y de hecho hice algo que no había hecho ningún otro de mis, bueno, creo que sí, pero en poca medida, utilizar la prosa, ¿no? Ajá, que no lo había hecho. Y en este libro sentí que lo tenía que hacer, que lo tuve que hacer, ¿no? Cuando menos en cachos, en ciertos momentos. Sí, porque tú siempre habías escrito libros de poesía versificada o de narrativa, ¿no? Así es. ¿Y cómo navegaste en esa hibridación? Pues es lo que no ¿Lo vas a hacer sé qué más? tanto, no lo sé, fíjate. De hecho, también hice otra cosa que nunca había hecho y que mezclé twitters que de hecho fui escribiendo durante el proceso de duelo y entonces me levantaba cada mañana y escribía un Twitter. O sea, aquí no están todos los que escribí, pero sí una buena parte y porque fue como esa necesidad de escribir estas frases cortas que de pronto decían mucho y las tuve que meter en el cuerpo del libro también porque eran parte de ese proceso. No sé. Sí, eso me gusta mucho, que estás utilizando maneras distintas para ti, ¿no? O para lo que nos tenías acostumbrados como lectoras, pero que también hay una hibridación, ¿no? Sí, o sea, a mí me quedó claro que eran tweets porque pues tiene la X. Bueno, ahora es X, ¿no? Sí, Entonces, le quitaron lo bonito del Twitter. hay otra lectura, la lectura simbólica del logotipo, del nuevo logotipo de X. Pero me gusta mucho cómo, además, el libro, cuando haces esto de poner los tweets, pero luego los poemas, pero hay poemas versificados, pero luego va en prosa, pero luego regresa el verso, sí nos deja leer ese ir y venir, ese oleaje que no tiene orden, porque pues el duelo es un poco así, ¿no? O sea, hoy en la noche me puedo sentir muy bien y salgo a tomar una copa, pero mañana otra vez, es más, no te expresa mañana, cuando llegas a casa ya otra vez se te cayó la mitad de la casa encima, ¿no? Y entonces creo que eso también me parece muy acertado, que hay un ir y venir en el que nos dejas ver que no es un proceso lineal. No, para nada. Y hay mucho del cuerpo aquí, ¿no? Creo que quizá es cuando más te he leído, es más, no te había leído decir mi cuerpa con A. Así es. Ajá, esta vez estás hablando de mi cuerpa y acuerpar el dolor o, sí, acuerpar el dolor o ser la cuerpa dolorida o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como esa relación que hay. Ajá. Uy, pues te has fijado en muchos detalles. Pues sí, yo siento que en cierto modo también a veces el dolor te da permiso para transgredir y eso fue, yo creo que bonito porque yo siempre había sido muy quisquillosa, ¿no? Generalmente no uso lenguaje inclusivo y cosas de esas. Pero aquí sí sentí que era necesario porque inclusive, no sé si es en ese poema o en otro donde digo que mi cuerpo se hizo como un cortocircuito también, ¿no? Y que unas partes iban para un lado y las otras iban para el otro. Y y fue eso, porque también el duelo te afecta tanto hasta físicamente, está comprobado que te cambia el cerebro, ¿no? Te lo reconecta otra vez, te lo vuelve a rewire, no sé,
como, Sí, como que la sinapsis cambia, es Sí, como carreteras nuevas. totalmente. Te quedas, o sea, físicamente tienes efectos así como que te quedas pasmado, como que se te olvidan las cosas, como que no reaccionas igual. O sea, es en un momento dado tan fuerte el trauma que sí te tienes que volver a reconectar tu cerebro y tu cuerpo y tus hábitos y muchas cosas, ¿no? Sí, sí, justo leía ahora hace un par de días, ¿no? Que la corteza, inserte aquí 3 términos médicos que no vienen al caso, pero en esta parte específica de la corteza se produce el dolor físico y entonces cuando tienes un dolor emocional muy fuerte, un duelo de este tipo, se accionan de la misma manera y entonces, claro, yo no estaba loca, ¿no? Sí me dolía adentro, ¿no? Y aquí hablas mucho justo de ese dolor, porque la voz poética ahí está mencionando no solo la cuerpa, que ya me parece muy bonito que la reconozcas así como me estoy viviendo en esta cuerpa rota, sino también como la parte más adentro del cuerpo, es decir, no solo estás nombrando el cuerpo desde lo que vemos afuera, sino las vísceras, los huesos, ¿no? Como si fuera esta herida abierta permanentemente. Sí, por ahí hay uno donde hablo como de los huesos que quedan ahí, ¿no? Los huesos que no son polvo, ¿no? De las carcasas, sí, eso. Ajá. Uh-huh. Bueno. No. Sí, esto empezó en el duelo como esa herida abierta y que todo esté expuesto. Y entonces este libro podría ser un poco eso, ¿no? Yo no sé si lo pensaste así, no mientras lo escribías, me queda claro, porque cuando uno escribe pues está más ocupada sintiendo que pensando en la edición del libro, ¿no? Pero sí te quería preguntar eso, si ya después, con un poquito de distancia en la medida de lo posible, porque una nunca se puede distanciar de ciertas cosas, a la hora de armar ya el libro, pensaste en eso, en un trayecto, en un campo abierto donde todo estaba expuesto y que ibas a ir como caminándolo de alguna manera, o cómo pensaste en el armado. Pues no, ahora que lo dices, no precisamente. Lo pensé en estas 5 partes, como tú ya lo mencionaste. Las primeras 4 son las que, bueno, cada frase del título. Y al final, que también empieza con V, pero que es el verbo floreciente, porque ya no es todo este dolor, todo esto que yo estoy tratando de describir, todo este proceso tan difícil que es transitar por el duelo y remontarlo. Y entonces el verbo floreciente era eso, como empezar a ver un poquito la luz del día al final del túnel. Ya no está incluido en el título porque ya era mucho y además significaba otra cosa, ya era como la salida del túnel. Pero ahí en esa última parte pasa una cosa, voy a decir interesante, por no decir muy espejeable, porque me despejé mucho ahí, yo estoy segura que ustedes también se van a espejar ahí, que es el deseo de otra realidad posible o imposible. Claro. Ajá. Sí, porque pues de alguna manera empiezas a vislumbrar que puede haber otros caminos, que puede haber otras posibilidades, que puede haber otras, pues sí, otros senderos que no habías visto y que de pronto se abren, ¿no? Que eso es lo más bonito de finalmente de estar en la vida, porque a pesar del dolor que puedas vivir y del proceso que es brutal, es prácticamente indescriptible. Al final siempre hay como esperanza.
Sí, y me gusta mucho que rescatas esta parte del deseo, ¿no? El deseo, además, el deseo físico, carnal, sexoso, está presente a lo largo de todo el libro, porque una cosa es que me duela mucho y otra cosa es que la libido desaparezca, que sí, pues ahí está, ¿no? Y entonces, claro, me acuerdo de cuando nos enamoramos y éramos todo deseo, que ahí me parece que también conforme pasan los años, mejor te salen los poemas sexosos, ¿no? Como más tienes ahí una onda de deseo, no explícito, pero sí tácito. Y luego en esa última parte es como, hoy me gustaría desear a alguien más. Claro. Pues sí, porque finalmente, pues tú estás vivo, ¿no? Digo, sí. Viva, en este caso, ¿no? Sí, entonces esa constante del deseo, sí, el deseo corporal, pero también el deseo de otras cosas, ¿no? Que aquí la voz poética tiene deseo a lo largo de todo el libro. Incluso en el peor momento estás deseando todo el tiempo, como desearía haber hecho esto, ahora deseo que esto se termine, ahora deseo encontrar, deseo que el vacío esté menos lleno de cosas, deseo otro cuerpo. Hay una constante del deseo en el libro. ¿Te diste cuenta de eso? Un poco sí, yo creo que sí. Deseas muchas Pues todavía, ¿no? Todavía, quién sabe, ¿verdad? Todavía me queda un poquito. No, está padre. Oye, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención acá, que es el punto en el que mencionas la muerte como una humillación o como un castigo. Es decir, la muerte del otro por el que está en duelo, por el que estás en duelo, como una humillación, como me estás humillando por haberte muerto y esto parece un castigo de la vida, ¿no? Pues sí, porque en algún momento dado así lo sentí, ¿no? Muy al principio del duelo, te sientes víctima de alguna manera, y te sientes víctima del destino, te sientes víctima de la situación, entonces, y hay como esta diferencia, ¿no? Tú te moriste y yo no, pero de alguna manera sí me quisiera morir, porque en ese momento sí tienes esa sensación o esa idea o ese impulso de, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me quedo? Pues mejor me voy contigo y me muero y no quiero estar viva. O sea, hay como estas dualidades de desear, ¿no? También desear la muerte a veces, y de sentir que quedarte viva es un castigo, ¿no? Y que en un momento dado, pues te quedaste y te quedaste en el Valle de Lágrimas, pues, ¿no? También te va a tocar sufrir o seguir sufriendo, entonces es un poquito esas sensaciones contradictorias que te dan, que vas viviendo, ¿no? Son como etapas, que como tú bien lo dijiste, no son lineales, pero van pasando, vas sintiendo toda esa oleada de deseos, ¿no? También, como te digo, en un momento dado también la muerte misma se vuelve deseable. Y sin embargo lo cuestionas. ¿Y si me muero servirá de algo? Pues sí, ¿no? ¿O me seguirás amando? Y me seguirás amando. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, y si de verdad me muero, ¿me seguirás amando? No. Sí, a mí ahí como que sí me dio vueltas la cabeza porque pensaba, claro, cuando uno piensa en qué hay después de esta vida y de esta cuerpo y de este plano, bueno, pues uno se pone muy clavada y piensa, bueno, ¿y eso de Dios será cierto o no? ¿Y sentiré o no sentiré? Pero yo no lo había pensado, bueno, ¿y me seguirás amando? ¡Wow! Ay, y si del otro lado ya no me quieres, ¿no? Que creo que está padre también como plantearnos estas preguntas. Ajá, ¿qué tal que después de muertos ya no, porque era hasta que la muerte nos separara, ¿no? Y además no me puedes reclamar porque el trato era hasta que la muerte nos separara. Así es. ¿Quieres leernos algunos poemas? Ah, pues sí, con gusto. Tienes una selección ahí. No sé si hay algo en especial. Bueno, el mío tiene muchas páginas dobladas, entonces sigue el tuyo mejor. Pues yo también, a lo mejor podemos intercalar, ¿no? Bueno, les voy a leer el primerito, que es el hecho número 1 y que se titula Vorágine.
Y dice, la destrucción de la bomba atómica, la devastación, el aftermath, la enfermedad, el aislamiento, la soledad. Así cayó la bomba atómica de tu muerte en Hiroshima. Primero vino una luz cegadora con la noticia de tu deceso, que se expandió como bola de fuego arrasando todo a su paso con ondas expansivas en un radio que midió la extensión de nuestro abrazo familiar, que en ese momento era de años luz. Luz que ilumina, pero corta, divide, sesga. Luego el silencio. Te casaste con la muerte y lo peor es que no me invitaste al jolgorio. Me excluiste del banquete y de los preparativos. ¿Tengas alguno especial que ¿Qué página es, Norbert? 121. Es, tu público pide la 121. A ver. Ok. Bueno. Venerable. Háblame en una lengua diferente, extraña, que nadie más entienda, en una lengua mansa, ignota. Háblame en la isla amarga de las memorias, porque amarnos es ya una imposibilidad, recortarnos con tijeras, prefigurarnos en piedra. Es una improbabilidad de la materia, porque habitamos dos planos que no convergen. Me observas, dices, desde tu tronera celestial, y no hay ejército que lo niegue. Pero yo, cegada por la inmovilidad, sesgada por el túnel de la materia, te espero en esta isla de amar, pura, donde confluir es milagro. Recuerdo La Habana, donde nos besamos por primera vez, y doblamos sin querer nuestros destinos distendidos, nuestras ramificaciones Mandelbrot. Háblame en una lengua insólita, secuéstrame al más allá, háblame al oído y nárrame algo que comprenda, algo que me revele por qué te amo y cuánto me dueles. Mientras, seguiremos siendo pregunta. Bueno, pues. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, el hecho número 3 y se llama Viuda La. Cuando nos dejaron entrar a la unidad de terapia intensiva, te desconectaron de los 400 tubos a los que estabas atado. Entonces besé tus labios 3 veces para pactar contigo la huida, para que me tomaras de la mano y me llevaras contigo, como tantas veces lo hicimos, a vivir aventuras. Esta vez no quería ni podía quedarme atrás. Si lo hacía, permanecería atrapada en este mundo, sin posibilidad de brincar o volar al otro. La atmósfera era surreal. La habitación parecía a punto de desmoronarse en la Matrix y el tiempo no existía. Tú eras un cadáver y yo una viuda. Qué insondable es el concepto, provoca respeto proverbial. Estamos hablando de el hijo de la viuda, Horus, el hijo de Isis, de Jesús, el de María, y de Hiram Abif, el arquitecto del templo del rey Salomón, todos hijos de la viuda. La viuda como arquetipo y misterio a investigar. Aún amanezco hecha un ovillo pidiendo traspasar la barrera que nos separa. Qué crueldad la de la luz que me impone una realidad sin ti. Voy a hacer un paréntesis ahí. Sí, voy a hacer un paréntesis ahí para decir que justo esa primera parte, como para hablar de cómo se mueve el libro en su narrativa interna, y hacer una pausita que necesitamos claramente todas. Esa primera parte que empieza, sí, efectivamente, con palabras con OV, pero que van a ser hechos y que parece más cercano a la crónica de los hechos
que a la figura retórica, a la metáfora, a la imagen, ¿no? Que en ese sentido es una poesía mucho más modernista, quizá, ¿no? Pero que es necesario porque nos va a sentar las bases para que luego podamos llegar a por qué lo etéreo es etéreo y por qué las auroras boreales pueden suceder y por qué tengo el deseo de otra cosa. Entonces, o sea, sí comentar que el libro tiene una narrativa que va creciendo, que va de la crónica y los hechos, como te doy facto, para poder construir encima de eso incluso realidades alternas como deseos posibles. Que ahí creo que tu novelista le sumó mucho a tu poeta, ¿no? Sí, que siempre, eso a lo mejor te lo preguntan mucho, como cuál es la diferencia entre cuando escribes poesía y escribes novela. Yo creo que aquí, justo, la Kira novelista le dio mucho a la Kira poeta para construir esa estructura narrativa. Puede ser. Sí, porque sí se va dando una transformación, podríamos decir, ¿no? del personaje mismo, porque de los hechos, que es la primera parte, y que Cel hizo creo yo, un gran trabajo dándole este espacio a los twitters, que también de alguna manera van marcando como una pausa entre las partes. Luego viene, no me acuerdo cuál es la segunda parte. Pero bueno, y después, sí, supuestamente son como las etapas, ¿no? Entonces, las etapas del duelo, ¿no? Como las etapas del duelo. Sí, pero ahí, o sea, otra vez, si lo pensamos como una estructura narrativa, yo no diría, desde luego, no tienes muchas voces poéticas, es una sola voz poética con personalidad múltiple. Hay como muchos distintos registros y tonos, claro, porque pasas de la sorpresa y el shock al enojo, a lo visceral, a estar en el centro de la vorágine, al esconderse, al sacar la cabecita, ¿no? Entonces, sí, un poco, son distintos tonos, pero es una sola persona, sí, con personalidad múltiple, quizá, que me parece lo más normal de la vida cuando la vida te arrastra, tampoco tiene una que ser la misma todo el tiempo. Claro. 106, la página 106. Ya te puedo pedir, voy a pedir. Ok. Vida de ficción. Dice, esta ya es de las últimas partes. Ansío canjear mi vida por otra, hablar otra lengua que no sea la mía, decir palabras incomprensibles como si fueran fórmulas mágicas que abren puertas a una vida alterna en un universo paralelo. En el mundo de ficción, una serie turca hace la magia. Quiero vivir en un país con un estrecho de mar a sus pies y sinuosas mezquitas alzándose a los cielos. Ver hundirse el sol entre aguas poderosas. Vivir en otro cuerpo porque este es inhabitable. Necesito mirar los ojos de un hombre de carne y hueso. Salir a la calle y pretender que mi vida es la misma cuando nada tiene sentido. Deseo enamorarme de otro. Sentir el dolor de alguien más. Vibrar en la piel de otra mujer, ser tocada por manos de verdad, comer uvas y beber vinos dulces, cantar canciones extrañas y con suerte morir de alegría. Bueno, pues no sé si quieres que lea uno o dos más o ya la dejamos ahí y si tienen preguntas. Bueno, a ver, voy a leer unos más hacia el final. A ver, voy a leer este que se llama Vincular. Abrazo el refrigerador. Me devuelve la textura suave y lisa del acero inoxidable. Mi mano se desliza en caricias. Le agradezco.
Abrazo al rosal, aunque sus espinas me atraviesan. ¿Hasta dónde me alcanzan? Abrazo la toalla, es lánguida y resbala, no tiene forma. Abrazo un árbol, es rugoso y áspero. Está húmedo y le crecen hongos. Abrazo a mi gata, ella es suave y tibia, pero me rehúye. Sigo buscando tu abrazo. En él cabía el amor y la seguridad, el destello de la luz y el esplendor de la vida. Es que ahí es donde yo creo que ese poema ejemplifica muy bien este asunto de que el vacío es medible en las cosas más anodinas, eléctricas, siempre hay electrodomésticos, ¿no? O sea, frente a la gran hecatombe de la vida familiar, siempre hay un electrodoméstico que va a simbolizar toda nuestra desgracia y nuestra tristeza. Y ahí como eso que está en la vida cotidiana y palpable, en realidad se convierte en el símbolo de todo aquello que perdimos y es inacible. Totalmente. Esa era la idea del pueblo. Sí, lo has hecho los últimos 20 años. Y bueno, voy a leer este Twitter. Cómo sanar, escribir y reinventarse. Bueno, ya de la de ficción. A ver, aquí. Ay. Bueno, amor. Iba a leer el de Vibras de Amor, pero ya se me perdió. No, es el de... Ustedes pueden ir pensando en esas cosas que le quieren preguntar a Kira. Aprovechen que viene hoy con la disposición de contestar, ¿no? Voy a leer que se llama Vibras de Amor y tiene un epígrafe de Catulo, de un poema que dice, dame 1000 besos, o sea, se lo está dedicando a Lesbia. Le dice, dame mis 1000 besos y después dame 100 más. Aún cuelgan los trajes en el armario. Algunos pares de zapatos se miran entre sí, esperando unos pies que no vendrán. Te has mudado a otro plano, me dicen, dejándome olvidada. No me enviaste pasaje, ni correo, ni WhatsApp. Te has vuelto de lo peor. Me aplicaste la ley del hielo y no me cuentas nada. Y me muero por preguntarte tantas cosas. Si allá no necesitan zapatos, y si la ropa es creación virtual, si hacen el amor con la misma necesidad, con la asfixia y las ganas del otro, si se miran con los ojos de amor con que nos mirábamos, si se confiesan todo o también se guardan secretos, si se tocan y se abrazan, o esa modalidad solo se da en planos más espesos, más retrógradas como la Tierra. ¿Acaso utilizan teléfonos para comunicarse o solo vuelan con el pensamiento de un lugar a otro? Seguro no hay atascos de tráfico ni violencias inútiles. ¿Cómo te odio, mi querido Catulo, que dejaste a tu lesbia a expensas de los lobos? Sin embargo, te mando besos y 1000 besos más, si es que tienes labios para alcanzarlos. ¿Tú qué crees que yo tengo una última pregunta? Okay. Yo sé que este libro fue muy complicado para ti. Porque la vida, pues a veces se pone difícil y a veces el performance de la vida, pues no sale como queríamos, ¿no? Más allá de lo que implica para ti como mujer, ¿tú qué crees que este libro le ha dejado a tu manera de escribir? Pues, no sé con quién estaba yo platicando el otro día, porque me enseñaron una retrospectiva de Toledo que fui a ver en Toluca, y entonces cuando vivía yo en Londres iba mucho a exposiciones de la National Gallery donde había retrospectivas de diferentes
pintores y me encantaban las retrospectivas porque podías ver esta evolución de los artistas, de cómo, o sea, de sus diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, había una de Picasso que era maravillosa porque pues veía sus primeras etapas, ¿no? La etapa azul y la etapa cubista y la etapa no sé qué, ¿no? Y al final sus pinturas eran de lo más sencillas, ¿no? O sea, había llegado de toda esa evolución creativa y productiva a esta facilidad de trazo que era una maravilla, ¿no? O sea, casi como si un niño hubiera dibujado el toro, ¿no? Como a mano alzada, casi. Ajá, sí, pero con una facilidad, y una, como parecía ingenuidad, pero en realidad tenía atrás todo ese trabajo de décadas, de ir evolucionando de alguna manera. Y siento, de algún modo, que este libro en especial es como eso, un poquito, ¿no? Como de decir, ya casi puedo pintar así como Picasso, ¿no? Como con esa soltura de lápiz, de facilidad, de libertad también, un poco, aunque siempre, o sea, cualquier libro sí lo trabajo mucho, ¿no? Pero sí siento que es como un poquito el resultado de todas esas etapas anteriores, ¿no? de Kira. Sí, claro, es que tenías que escribir todos esos pasos intermedios, ¿no? La belleza es que haya sido el mismo personaje. O sea, que me parece también como... Esto puede ser un comentario muy cursi. Yo te he escuchado decir en algún momento que escribir poemas de amor es muy difícil porque fácilmente pasas de lo bonito a lo cursi, ¿no? Como el amor a lo cursi. Entonces, a ver si no me sale demasiado cursi. Eso no lo decía yo, lo decía Juan Bañuelos, pero sí. Ajá. Tú lo sostienes. Sí, ¿no? Totalmente. Me parece un acto de amor absoluto el que hayas escrito este libro, ¿no? O sea, como último homenaje a la vida que sí fue, frente a la que ya no es, sí me parece así como un grano. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Preguntar algo? ¿Tienen alguna petición? Sí. ¿Claro? Perdón, estoy movida. La vida es magnífica, justamente porque nos pasa. Kira, más de una vez me has salvado tu poesía. Gracias. Pues gracias, muchas gracias. Qué bonito. Gracias. ¿Alguien más tiene la capacidad de decir algo en este momento? Bueno, pues yo quiero decir que también he padecido en el libro, lo he sufrido, lo he llorado, y otra vez ahorita volví a sentir estas emociones. Pero también quiero expresar algo que yo siento en la poesía de la maestra Kira, este manejo tan fino de la ironía, porque nos va llevando, yo estaba a punto bueno, no a punto, ya llorando, y de repente terminaba riéndome, ¿no? Por ejemplo, cuando le dices, si tienes labios para besarme, ¿no? O sea, ahí va todo, pero si al final es bueno, pues sí, si tienes labios para besarme. O esto de, ¿acaso ahí muera de felicidad? ¿No? Yo lo veo como algo, se ha manejado mucho en la poesía, ¿verdad? Rosario Castellanos lo hacía, el manejo fino de la ironía, pero aquí yo lo siento tan palpable,
que nos lleva de una emoción a otra, así, arriba y abajo, y pues felicitar, porque precisamente con este libro es como si terminara todo un proceso e iniciara otro, ¿no? Es como una apertura a la vida, la nueva vida, y nos deja, a pesar de padecerlo, de llorar, de sentirlo tan fuertemente, pues nos deja con eso, con esa esperanza, con esa como salud ya, como decir, ay, bueno, hay una salida, y estoy viva de nuevo, o porque parece que muriera uno también, ¿no? Cuando se vive un duelo tan fuerte. Y bueno, pues felicitar, como siempre. He leído toda su obra, pero con esta sí me ha hecho padecer mucho. Muchas gracias. Y lo agradezco y felicito y abrazo con todo cariño. Muchas gracias, Marbella. Sí, yo también creo que ha sido, o sea, me ha ayudado muchísimo a hacer un cierre. Una nunca sabe lo que va a soltar hasta que el libro sale de la imprenta, ¿no? Está genial esa Sí. frase. O sea, de pronto sale de la imprenta y dices, ¡oh! ¡Oh! Yo tenía eso, ya lo tengo. Vaya. Sí, es que sí, es un soltar, claro. Ajá. Y dejarlo porque ya tiene vida propia, ya no es tuyo. Eso, ajá, es que como ya no es nuestro, ya, ajá. Ya pues hay que camine y cada quien que entienda lo que pudo entender. Y ya esto ya no es mío, ¿no? Ya, ajá. Sí hay un acto de liberación en publicarlo, claro. Porque no basta con escribirlo, ¿no? Se tiene que publicar. Claro. No, y además, pues sí, quisiera yo agradecer a los Libros del Perro, que además hizo una edición hermosa, la portada, el diseño de Joel Osorio también, y bueno, pues obviamente por la mediación de ese Carrillo. Sí, muy bonito la edición. Gran acierto tener espacios en blanco para respirar en esta lectura. Gran acierto. Ay, lo de los twitters me encantó. Sí, te da como Sí, es un estilo. sí, espacio para jalar hondo, ¿no? Sí. Sí. De vacilación. Fueron justo casi a la mitad, ¿no? ¿Qué Página página 41, vacilación, como que ahí fue el punto más alto, ¿no? Página 41, vacilación. Y después del título. Después del título. Lo quieren que lo lea. Vacilación. Mi corazón flota en un mar de imposibilidades mientras los lagrimales, cansados de cumplir sus torrenciales deberes de duelo, fertilizan gota a gota la tierra del no tenerte. Una fuerza de cantera desgarró nuestro abrazo marmóleo y me dejó inconclusa. Navego sobre el mar revuelto de unas sábanas inquietas por tu ausencia que solo ofrecen el eco azaroso de la noche. Mi cuerpo carga el fardo de tu tibieza que lo vuelve prisionero de su apego. Soy rehén de un anhelo trasvestido de quimera y las extensas raíces de la culpa y la pena caben en el puño de un corazón. Soy memoria de ti y me pierdo en los días que se convierten en un bosque de menta y alcanfor, y en medio del pasmo no me decido si acabo de morir o nacer, porque no sé cómo caminar esta vida sin ti. Hiciste liberación. Gracias. No sé si alguien tiene algo más que hablar. Claro, adelante. No, digo que se me hace como que hay algún punto intermedio ahí donde luego se cae, ¿no? Todo el temario. Está precioso. Sí, tiene crestas. Sí, Tiene crestas. Las zonas de
la portada. Sí, pues como una cosa viva, ¿no? O sea, es que es el duelo como un proceso. Es que sí, de el vida. duelo es muy como de olas, ¿no? De repente baja un poquito, de repente sube y de repente baja y estás sacando la cabeza y luego te vuelves a ahogar y luego otra vez sacas la cabeza y luego te vuelves a ahogar. Y es como estar pataleando debajo del agua. Sin el cómo. Sí, es patalear bajo del agua. Sí. Es pesado. Pero se acaba. Pues sí, Bueno, no se no acaba. del todo, No se acaba. pero, O pero sea, se transita, de algún digamos, modo, ¿no? Se Se transita. Sí, Sí, porque acabar no. Ni siquiera tendría por qué acabarse, vamos. No es como obligatorio, pero se transita, sí. Bueno, no habiendo más que decir, les agradecemos nuevamente por estar aquí. Invitarlos a que desde luego compren este y otros libros de Kira Lagban que están disponibles. Pueden pasar a que lo firmen. Yo les juro que no se van a arrepentir. Gracias también por abrir un espacio de palabras para dolernos juntas, que me parece bien importante, ¿no? Como reconocer ese duelo y nombrarnos en ese momento del duelo, más allá del azote y los fuegos artificiales, ¿no? Como siempre hay poesía del azote y los fuegos artificiales, como qué pasa en medio, me parece importantísimo que exista. Es un gran libro, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Mercedes. Y gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias.